Buenos días a todas. Vamos a comenzar la mañana de hoy con esta mesa que va a tratar sobre el estado de la violencia de género, el estado de la cuestión. En primer lugar, aunque ya sé que nos repetimos todas, pero yo ya comprendéis que es necesario agradecer a Silvia, a la Concejalía de Igualdad de Fuenlabrada, al Ayuntamiento de Fuenlabrada, no solamente el hecho de que tengamos este espacio de debate feminista, sino el que podamos pues juntarnos, porque más allá de lo intelectual, que ya es importante, también hay una cuestión sentimental, anímica, que nos une, que nos debe unir. No quisiera olvidar tampoco todo lo que tiene que ver con Twitter. Como decía ayer Maite Berrocal, estamos y además se tiene que notar que estamos. Ya sabéis que ahí tenéis los hashtags, así que sigamos haciendo incidencia feminista, política en las redes sociales. Yo, que soy de Málaga, pues para hablar del estado de la cuestión, y voy a leer porque seguramente si no me voy a emocionar demasiado, no puedo hablar del estado de la cuestión de violencia de género sin hablar de Carmen Olmedo. Carmen Olmedo, que fue la que empezó, la que inició toda la andadura. Sin su nombre no podemos, lo que digamos o dejemos de decir hoy sobre el estado de la cuestión de la violencia de género, de la ley de la violencia de género, de lo que se avecina del posible pacto de Estado sobre la violencia de género, no sería posible sin aquella contribución política que hizo Carmen Olmedo. Carmen, yo tengo de ella recuerdos no solamente políticos, que son muchos, sino también personales, porque ella, junto con otras feministas malagueñas, nos llevaban a lo que fue el primer centro de planificación familiar de toda España, Germen, del Instituto Andaluz de la Mujer, que está en calle Carretería, en Málaga, y que sigue siendo un edificio referente para el feminismo malagueño. No podría hablar de violencia de género sin rendirle homenaje a Carmen Olmedo. Y con esto vamos a tener el lujo, porque es un lujo, porque todas las mesas están siendo un lujo, esta también, de tener con nosotras a Inmaculada Montalbán y a Mar Esquembre. Voy a introduciros a Inmaculada, que una vez más lo sabemos, la conocemos, pero también es un lujo para mí presentaros a Inmaculada. Inmaculada nace en Izllanoz, provincia de Granada, donde realizó los estudios de Derecho. Es magistrada y vocal del Consejo General del Poder Judicial, donde ocupa las presidencias del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y la Comisión de Igualdad. Herramientas muy importantes para, respectivamente, mejorar la respuesta judicial en aquellas materias y promover la igualdad de oportunidades. Hasta el mes de septiembre de 2008 estaba destinada como magistrada en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que tiene su sede en Granada. Es la primera mujer andaluza que forma parte del órgano de gobierno de los jueces y la primera que ha obtenido el Premio Nacional del Consejo General del Poder Judicial, Rafael Martínez Emperador. Inmaculada Montalbán ingresó a la carrera judicial por oposición en 1985. Desde ese momento ha pasado por varios destinos en Torrevieja, Alicante, Almería, Valencia y Granada. Hasta su nombramiento como vocal, formaba parte del Comité de Expertos de Violencia de Género, expertos y expertas, de violencia doméstica del Consejo General del Poder Judicial desde 2002, materia en la que ha estado comprometida desde los inicios de su carrera profesional. Esto le ha llevado a colaborar con la Agencia Española de Cooperación Internacional en numerosos viajes y con la Delegación del Gobierno contra la Violencia de la Mujer. Es una de las grandes expertas internacionales con las que cuenta España. En este sentido, Inmaculada Montalbán ha publicado innumerables artículos sobre este campo, tanto en periódicos, revistas nacionales y andaluces, así como en publicaciones especializadas. Ha participado en numerosos libros de contenido jurídico. Es autora del libro Perspectiva de Género, Criterio de Interpretación Internacional y Constitucional, que recibió el Premio Nacional del Consejo General del Poder Judicial. Ha recibido numerosos reconocimientos y premios nacionales y autonómicos por su trayectoria y trabajo en favor de la igualdad y contra la violencia de género.
como el nacional del Ministerio de Igualdad de 2009, los premios Meridiana de 2000 y 2010 de Andalucía, mención especial de la Diputación Provincial de Granada 2010 y medalla de Andalucía de 2012. La presidenta del observatorio pertenece a la Asociación de Jueces para la Democracia, organización en la que ocupó el puesto de portavoz del secretariado entre 2004 y 2008. Inmaculada. Muchas gracias. Muchas gracias y, por supuesto, a ti por tus amables palabras. Solo precisar que yo en la actualidad no soy presidenta del observatorio. Terminó mi responsabilidad en el año 2013 y, bueno, fue una fase desde 2008 a 2013 y en la actualidad hago mi trabajo en la Sala de Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, donde estaba antes de ser llamada a asumir aquella responsabilidad en el órgano de gobierno de los jueces. Bueno, dicho esto, es un placer, es un auténtico placer y para mí una gran felicidad estar en Fuenlabrada, porque hace ya unos años, cuando precisamente era presidenta del observatorio, también tuve la oportunidad de venir invitada por Silvia Boavent y tener unas jornadas en el ayuntamiento hablando sobre un tema en el que Fuenlabrada pues, es una población pionera, la preocupación por los derechos de las mujeres y por salvaguardar la dignidad de ellas y avanzar en igualdad de oportunidades. Por eso yo quiero expresar mi emoción y mi alegría de estar de nuevo en Fuenlabrada y felicitaros a todos y todas que habéis permitido que se mantenga esta línea de actuación dentro de esta comunidad y, sobre todo, ayudaros a que sigáis por ese camino. Creo que es muy importante tener referentes sociales, tener referentes políticos que vayan alumbrando en el sentido de que la igualdad de oportunidades es un beneficio para toda la sociedad. El empoderamiento de las mujeres es uno de los retos para que la sociedad en su conjunto vaya evolucionando hacia una mejor calidad de la democracia. Por eso, muchas gracias y enhorabuena a Fuenlabrada y a sus mujeres y hombres que trabajan en esta línea y, sobre todo, gracias, Silvia, por la invitación que me cursaste para estar aquí en compañía de mujeres tan relevantes que han sido para mí un referente. Cuando se planteó la mesa y la posibilidad de estar junto a Meli y Mar Esquembre, pues para mí indudablemente fue un honor y prácticamente pensé que el objetivo de mi intervención se iba a centrar fundamentalmente en explicar cuáles son mis pensamientos o las reflexiones que yo he ido germinando y construyendo después de mi trabajo como jueza durante muchos años, que he tenido contacto entonces con lo que se llamaba violencia doméstica y que no teníamos identificado, posteriormente con mis responsabilidades dentro del observatorio y una evaluación de cuál es el estado de la cuestión, que es el título de esta mesa. Y yo creo que para evaluar el estado de la cuestión podría servirme de guión lo que es la declaración y la plataforma de Beijing, que ya conocemos que esta declaración y plataforma de actuación se aprobó ya hace más de 20 años, en 1995, tras la Conferencia Mundial de Mujeres en Beijing, donde el objetivo era claro, era el objetivo de empoderar a las mujeres como agentes de cambio y luchar en unos concretos sectores, entre ellos el sector de la violencia contra la mujer, con el compromiso de más de 198 gobiernos. Y si nos atenemos a ese compromiso en relación con la violencia de género, yo creo que podremos obtener unas conclusiones sobre cuáles son los retos pendientes.
Fundamentalmente, uno de los objetivos estratégicos que ya se señalaba en la declaración y en la plataforma era la necesidad de adoptar medidas integrales para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres. Conocemos que estas medidas integrales en lo que hay en relación a la violencia de género, pues en España hubo un momento en que se cumplió con este objetivo y a partir de 2004, con la Ley Integral de Violencia de Género, 2007, Ley de Igualdad de Oportunidades, de la que cumplimos 10 años, España se dotó con lo que son las dos columnas fundamentales del derecho antidiscriminatorio. Son dos instrumentos legislativos que, en primer lugar, incorporan por primera vez la noción de perspectiva de género como instrumento de análisis de la realidad, una realidad desigualitaria fruto de una socialización históricamente desigual, y en segundo lugar luego vino la Ley de Igualdad, que es un código para establecer la base de igualdad de oportunidades e intentar el objetivo del empoderamiento y presencia de las mujeres en la sociedad para que no estén excluidas de la ciudadanía. Bueno, quizá podamos luego hacer una evaluación también de qué se han conseguido en estos 10 años. Pero yo creo que fue fundamental, fue una época importantísima la de la aprobación de estas dos leyes que se aprobaron gracias a la presión social y del movimiento feminista y de mujeres. Esto no lo olvidemos. Fue clave para que estas leyes se aprobaran y además se aprobaran concretamente más la Ley de Violencia de Género con presupuesto económico y que se pusiera entonces en marcha todo lo que es el organismo en el ámbito judicial, organismos especializados o fuerza y cuerpo de seguridad, también con formación especializada, y ya afortunadamente contamos con esa armadura institucional para abordar el fenómeno de la violencia sobre la mujer, susceptible de mejora en la respuesta judicial, pero indudablemente ya se cuenta con una organización o especialización en el tratamiento de la materia, y hay que reconocer que aquello supuso un avance fundamental, que es el cambio del paradigma. Lo que hasta entonces era una cuestión privada entre donde los poderes públicos se creían incapaces de entrar, pues cambió el paradigma y se convirtió en una cuestión pública de derechos humanos donde las autoridades y agentes deben de intervenir con independencia o no de la existencia de denuncia. Sin embargo, hay que advertir que este cambio de paradigma no ha sido, en mi opinión, totalmente definitivo, porque periódicamente surgen corrientes que vuelven, que se resisten al nuevo paradigma y quieren devolver la violencia contra la mujer al ámbito privado, quieren volver a situarlo en un espacio ajeno a lo que es la capacidad de intervención del Estado, con una consecuencia pues totalmente negativa para lo que es la protección de la dignidad de las mujeres. Es decir, que esta recomendación de la plataforma de Beijing de dar una respuesta integral, pues efectivamente se cumplió en su momento con la Ley Integral de Violencia de Género y posteriormente con la Ley de Igualdad. Lo que ocurre es que vinieron malos tiempos que tenían una realidad, la realidad de la crisis económica que envolvió a todo el planeta, pero que también, en mi opinión, sirvió de excusa o sirvió como de paraguas para introducir líneas y reformas legales que determinaron retrocesos paulatinos en las líneas marcadas por esta legislación. ¿Y a qué me refiero? Pues fundamentalmente a que a partir de 2012, por ejemplo, en el ámbito de la justicia, empezaron reformas legales que supusieron claro estancamiento en lo que era la implantación de la formación y en lo que era la percepción de
de la violencia de género como una cuestión de Estado prioritaria. Y esto, pues naturalmente, tiene sus consecuencias y tuvieron sus consecuencias y todavía las estamos viviendo. Oí hace poco en una tertulia que tenemos que reflexionar si la crisis económica era un paréntesis o qué es. No era un paréntesis, es algo que vino para quedarse. Es una cuestión sobre la que tenemos que ir pensando, porque, por ejemplo, en el ámbito de lo que son retrocesos, claramente yo identifico uno, como es el que se fueran desactivando organismos específicos de igualdad. Los organismos específicos de igualdad en las distintas administraciones se demostraron como instrumentos muy necesarios para ir identificando la violencia contra las mujeres en una fase preventiva, pero con medidas aparentemente tan neutrales como fue suprimir a los ayuntamientos la competencia en materia de igualdad con la reforma de la Ley de Reforma de la Administración Local, pues resulta que de esa manera se estaba desactivando una primera línea de actuación que es la más inmediata con las mujeres a través de las trabajadoras sociales. Afortunadamente ha habido ayuntamientos, ha habido comunidades autónomas que, a pesar de aquella reforma legal, mantuvieron la actividad de prevención en esta línea, pero fue una reforma que desactivó uno de los instrumentos de prevención. También existió una contrarreforma que, a mi juicio, es clave para ver y entender el momento actual en el que estamos. No ayuda en nada que se suprimiera educación para la ciudadanía. No tenemos todavía garantizado en el currículum de nuestros jóvenes el conocimiento de lo que es la igualdad, ni cuáles son las causas de la violencia de género. ¿Cómo se está garantizando el conocimiento de nuestros jóvenes de esta materia? ¿Cómo se está garantizando? Antes, educación para la ciudadanía tenía rango legal, fue suprimida. Y esto no es inocente, fue suprimida. Entonces, ¿cómo nos quejamos ahora que los jóvenes reproducen roles machistas si resulta que en el ámbito de la escuela, luego podemos hablar de otros ámbitos, ha desaparecido del currículum lo que es la educación en valores de igualdad o el conocimiento de las causas últimas de la violencia? Se dice que nuestros jóvenes confunden el amor con los celos, pero es que tienen que aprender a no confundir esto, tienen que aprender a identificar la violencia contra la mujer. Indudablemente el espacio de la educación en el instituto pues, es un espacio adecuado. Estos son algunos de los elementos que encontramos, pero el tercero, como antes he anticipado, son los organismos de igualdad. Mi experiencia en el observatorio dentro del órgano de gobierno de los jueces me permite afirmar con rotundidad que yo creo firmemente en la eficacia de estos organismos como vigilantes de la implantación transversal de la igualdad, porque la igualdad de oportunidades para conseguir reducir la violencia contra las mujeres, que sabemos que es la expresión más brutal de la desigualdad, se consigue siempre y cuando haya organismos y personas formadas en la materia que puedan actuar transversalmente, porque estamos interviniendo sobre causas estructurales que están adheridas a la sociedad y que nos llevan siglos de ventaja. Por lo tanto, se necesita tener instrumentos, formación y capacidad de intervención en distintas áreas de la sociedad. Sin embargo, numerosos organismos especializados o bien han sido suprimidos o bien han sido desmantelados, aunque formalmente se mantengan. Tenemos claros ejemplos que seguro que vosotras conocéis, pero se detecta que a veces se mantienen formalmente, pero luego hay muchas maneras de desactivarlo.
bien adjudicándole la responsabilidad a personas que no tienen el perfil porque no tienen el conocimiento de la materia, o bien, como digo yo, con el instrumento de la batidora. Al organismo se le empiezan a adicionar competencias múltiples y diversas, de manera que es imposible que cumpla los objetivos para lo que finalmente fue diseñado. Es así que yo creo que después de la aprobación de esas dos columnas del derecho antidiscriminatorio y de una voluntad real con presupuesto económico para avanzar en el objetivo de poner en valor la igualdad de género, pues con la excusa de la crisis económica se han desactivado organismos, se han desactivado políticas y nos encontramos con que bueno, estamos en una fase donde evidentemente la violencia contra las mujeres no se ha reducido, por lo menos en el ámbito de los femicidios. Estamos comprobando cómo, pues lamentablemente, el número se mantiene, y con un dato más preocupante, y es que ha aumentado el número de mujeres que, a pesar de tener orden de protección, finalmente murieron a manos de la pareja, y esto es un dato especialmente preocupante. Pero claro, evidentemente esto es como, le oí a alguien contar este símil, es como si vas en una bicicleta y vas pedaleando y de pronto pues dejas de pedalear, ¿no? Si no mantenemos los instrumentos para erradicar la violencia de género, bajamos la tensión institucional o la dotación económica, indudablemente las medidas se relajan y no se puede abordar el problema en su plenitud. Por eso ya nos situamos en un momento donde, de nuevo, gracias a la precisión social, también al movimiento feminista, pues se ha reivindicado la necesidad de un pacto de Estado. Yo en esto tengo mi opinión. Yo creo que efectivamente es necesario reactivar el compromiso social político para situar la violencia contra las mujeres en la agenda política como una prioridad, con dotación económica, lo mismo que se hizo en la década de los 90. Hay que hacerlo, hay que situar en la agenda política esta cuestión nuevamente, pero hay que hacerlo con voluntad de hacerlo real. Y me explico, no podemos, o creo que no es conveniente utilizar el mecanismo de aprobar documentos, llámense estrategias, llámense planes, llámense de variadas formas, o crear nuevas mesas de trabajo, nuevos organismos, cuando en realidad, en mi opinión, la ley integral cubre todos esos ámbitos, y además la ley integral está desarrollada, yo diría que en un 20%, quizás está desarrollada donde más en el ámbito judicial, es decir, que todavía queda por desarrollar mucha ley integral, y los organismos que preveía la ley integral y de los que estábamos dotados, si se reactivaran con dotaciones económicas, son suficientes. Con ello quiero decir que a mí me parece bien que haya un pacto de Estado contra la violencia de género, y bueno, me sentí honrada porque fui llamada para comparecer como experta el 22 de febrero para exponer cuál era mi opinión sobre posibles medidas. Pero lo que se necesita es la voluntad real y efectiva de llevar a cabo las medidas, porque los diagnósticos los tenemos. Tenemos, afortunadamente, después de estas décadas, personas preparadas y formadas. Lo que se necesita es tener dotación económica y medios para implantar, y se necesita recuperar la noción de que la violencia de género son delitos que afectan a la seguridad pública, son cuestiones de orden público, porque están afectando a lo que son los valores mínimos que una sociedad necesita tener protegidos para vivir en paz.
Una cuestión de orden público es aquella que afecta a un alto número de personas y es aquella que afecta a derechos fundamentales. Y la violencia de género tiene que ser considerada como una cuestión de seguridad pública, no solo de naturaleza pública, susceptible de ser perseguida no solo a instancia de la víctima, sino también una cuestión de naturaleza, de orden público o de naturaleza pública. En este sentido, yo creo que el Pacto de Estado, si quiere ser eficaz, pues lo puede ser si renueva el compromiso de las instituciones y de los poderes públicos, pero de manera real y efectiva, no meramente formal. Y para que sea de manera real y efectiva se necesita dotación económica. Y lo mismo que hay que dotación económica y se está recuperando para otros elementos, como por ejemplo el sector bancario, pues podría recuperarse y debería recuperarse para proteger la dignidad humana. Y este primer objetivo estratégico, pues bueno, que señalaba la conferencia de Beijing, pues vemos cómo inicialmente estábamos en un buen camino, pero ahora nos encontramos en una época de dificultades con la luz que puede ser el Pacto de Estado si finalmente hay voluntad real. El segundo objetivo estratégico de la conferencia de Beijing pues, combinaba a los Estados a estudiar las causas y consecuencias de la violencia y la eficacia de las medidas de prevención. Bueno, esto realmente está implícitamente contestado en lo que ya he expuesto. En mi opinión, todo el movimiento, la precisión social feminista para la puesta en marcha de la ley integral determinó que existieran organismos específicos de igualdad, ha determinado que contemos con personal especializado y formado en género y efectivamente contamos con estudios importantísimos en esta materia que en otros países están totalmente ausentes. Es decir, en España contamos con estudios magníficos en materia de igualdad, en materia de promoción y empoderamiento de mujeres, pero realmente, y como antes he dicho, el vendaval de la austeridad y el mantra de la eficacia pues, ha servido para desmontar muchos organismos y planes de investigación que iban en este camino. En mi opinión, pues hay que seguir trabajando en esta línea y prueba de ello. Por eso, de nuevo, mi felicitación a este encuentro aquí en Fuenlabrada. Y el tercer objetivo que se señalaba en la conferencia de Beijing, que me parece muy importante resaltar, específicamente resaltaba la obligación o el compromiso de eliminar la violencia derivada de la prostitución. Este es un tema que es un tema donde yo creo que está por hacer lo que se ha venido haciendo en el ámbito de la violencia de género, en el ámbito de la pareja, en el ámbito de la trata de las personas con fines de explotación sexual, mayoritariamente mujeres y niñas, y uno de sus elementos de violencia de género, como es la prostitución. Bien, pues en este campo de la trata de mujeres con la nueva esclavitud, las formas contemporáneas de esclavitud con las que nos encontramos, pues realmente está pendiente de ser abordada con una ley integral, porque contamos con planes integrales de abordaje y con una paulatina implementación de los protocolos de Palermo que se aprobaron en 2000, pero realmente es una esclavitud que sigue pues alrededor de nosotros. Y ya en resumen, y agradezco a Meli la advertencia, en mi opinión, yo creo que tenemos la experiencia de, primero, los instrumentos legislativos y las leyes son necesarias y contamos con dos instrumentos legislativos muy poderosos, como la Ley Integral de Violencia de Género y la Ley de Igualdad, que no nos va a poder dar tiempo de analizar. Los instrumentos legislativos son necesarios, pero se necesita dotación económica para hacerlo real. No basta leyes formalmente muy bonitas si no se pueden aplicar en la realidad. En segundo lugar, los organismos de igualdad
de oportunidades son beneficiosos, han dado buen resultado para avanzar en la agenda de los derechos de las mujeres. Pero siempre la travesía hacia la realización efectiva del derecho a igualdad es dura. Sabemos que hay épocas de avance y de retrocesos. Recordemos la infausta propuesta de contrarreforma conocida como la contrarreforma de Gallardón. Es decir, que siempre parece que damos 2 pasos y de pronto volvemos hacia atrás. En mi opinión, lo que es clave, y así se señalaba en la conferencia de Beijing, es el empoderamiento de las mujeres como agente de cambio en el conocimiento y el convencimiento de que este empoderamiento ayuda al progreso de la sociedad. Y este empoderamiento se consigue con una voluntad política decidida y con inversión económica. Y en palabras del secretario general de Naciones Unidas, con ocasión de la declaración del Día de la Mujer del año pasado, no hay mejor inversión en nuestro futuro común que invertir en el empoderamiento de las mujeres. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Inmaculada. Y ahora tengo el orgullo de presentaros a una compañera y amiga, a Mar Esquembre. Mar es profesora titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Alicante, cofundadora de la Red Feminista de Derecho Constitucional, de la que en la actualidad es presidenta. Fue directora y subdirectora del Centro de Estudios sobre la Mujer de la Universidad de Alicante, hoy convertido en el Instituto Universitario de Estudios de Género en septiembre de 2014. Directora del Seminario Universitario sobre los Derechos de las Mujeres del Área de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante. Mar es autora de numerosas publicaciones. Su línea de investigación se enmarca en el derecho constitucional y su interrelación con los estudios de género, ciudadanía e inmigración, destacando sus propuestas para las reformas en la metodología de investigación y enseñanza del derecho constitucional con la incorporación de teorías feministas. Ha participado, entre otros, en diversos informes jurídicos sobre las políticas de igualdad y su aplicación en las reformas autonómicas. Es articulista del diario Información de Alicante, yo me lo leo todos los domingos, con la columna semanal de opinión especializada en temática de igualdad de mujeres y hombres desde diciembre de 2004. Ella es integrante de la Plataforma Feminista de Alicante y ha recibido 3 premios que para ella son especialmente relevantes porque se lo han otorgado sus iguales, se lo han otorgado las compañeras del movimiento feminista. Es el Premio 8 de marzo de Dones Progresistas del País Valencià, en 2015. Es Premio de Sarsa de Dones de la Marina Alta, 2017. Y es Premio Comadre de Oro de 2017. Mar. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. No sabéis lo nerviosa que estoy, porque menudo auditorio de calidad. Sabéis que con las amigas todavía el nivel de exigencia aumenta mucho más. No es que se relaje, sino que aumenta muchísimo más. Y además estamos en un auditorio privilegiado, raro, ¿no? Raro, porque a veces no se sabe. O sea, manejamos unas claves que ojalá las manejase todo el mundo, ¿no? Unas claves, unos conceptos, que ojalá manejase todo el mundo. Y eso hace que una se sienta, bueno, pues especialmente comprometida, interpelada, porque es que veo entre el público y he gozado desde ayer de tanta compañía, de tantas compañeras tan y tan buenas feministas, cada una en sus profesiones, bueno, dándolo todo todos los días, que bueno, pues cualquiera de ellas podría estar aquí, ¿no? Me ha tocado a mí. Bueno,
y haré lo posible, siempre situándome en la óptica del derecho constitucional. Ya sabemos que eso del derecho, aunque tuve ayer la fortuna de conocer a muchas juristas y juristas jóvenes, que fue una experiencia gozosa, la verdad, pues bueno, sí que procuraré no descender demasiado al detalle. Yo me sumo a todos los agradecimientos y los voy a canalizar y expresar en Silvia, que ya sé dónde está sentada y te veo. Muchísimas gracias. Sí, hay focos, pero antes de los focos te he visto. No, muchísimas gracias por contar conmigo y yo me siento enormemente afortunada de estar en este foro. Y si no estuviera aquí en esta mesa, habría venido igualmente a sentarme ahí, porque siempre se aprende muchísimo. Bueno, no me enrollo más, porque luego me enrollo y no me da tiempo a decir todo lo que quería decir, que es mucho y no me va a dar tiempo de todas maneras, pero bueno, lo voy a intentar. Fijaos que la mesa se titula Violencia de género, el estado de la cuestión. Yo diría violencia de género, cuestión de Estado, porque el estado de la cuestión, ¿no? Si nos situamos en nuestro país, si nos situamos nada más en nuestro ordenamiento, sabemos que en estos momentos se está desarrollando en el Congreso, dentro de la Comisión de Igualdad, a su vez, la subcomisión, ¿no?, para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, fruto de la presión constante del movimiento feminista en aquella plataforma de 7N. Por cierto, gracias, compañeras, a las que seguís manteniendo esa plataforma y trabajándolas día a día. Bueno. Fruto de esa presión, tenemos esa subcomisión en el Congreso de los Diputados, luego hay otra subcomisión, comisión creada, grupo de trabajo en el Senado, también el Gobierno ha creado su propio grupo y, pues están pasando a comparecer personas expertas, personas de todos los ámbitos, no solamente relacionadas con el derecho, obviamente, con el feminismo, a propuesta de los grupos parlamentarios, en fin, hay de todo. Y, por fortuna, se contó también con alguna asociación de mujeres víctimas directamente de la violencia de género, es decir, darles su voz. Empoderarlas también es darles la voz. Ya sabemos que las mujeres de Belaluz estuvieron en huelga de hambre casi un mes en Sol. Bien está que consiguieran por fin escucharse su voz directamente. Aunque, ya vemos que ha saltado todo por los aires, porque hay que entender, cuando una está en esas situaciones y ve que se le cierra una puerta y otra, que los tiempos de la política no son los tiempos de ellas, porque ellas no tienen tiempo, su tiempo se ha agotado, es desesperación constante día tras día. Hay que entender que quieran soluciones y las quieran ya, pero sobre todo que quieran ser escuchadas y no única y exclusivamente intermediadas siempre por quienes nos erigimos o nos erigen, ¿no?, en expertas. Pero bueno, yo quería comenzar con una noticia del pasado miércoles. El pasado miércoles, o sea, anteayer, yo no sé si la habréis visto esta noticia porque parece que no se ha difundido demasiado. Pero bueno, anteayer había sesión en la subcomisión y comparecía, entre otras comparecencias, se hacía la de la comisión de los malos tratos. Y en esa comparecencia, la compareciente de la comisión de malos tratos, habló de los vientres de alquiler. Y entonces, Patricia Reyes, que es la parlamentaria en representación de Ciudadanos, que forma parte de esa subcomisión, dice que salió indignada, abandonó la subcomisión, convocó a la prensa para una rueda de prensa diciendo que el PP y el PSOE, los dos, estaban
utilizando de forma partidista la subcomisión, porque habían citado a comparecientes que se dedicaban la mayor parte del tiempo a hablar de la maternidad subrogada. Os voy a leer, si me permitís, no sé si conocéis la noticia, ¿la conocéis más o menos? Bueno, ya os digo que es de antes de ayer, pero es que es el punto de partida del que quiero partir. A ver, fijaos, dice, declaraciones de ella, entrecomilladas, la fuente es El Periódico y Agencia EFE. A nosotros nos parece terrible, dice Patricia Reyes. ¿Qué tiene que ver la gestación subrogada con la violencia machista? ¿Qué tiene que ver con la terrible cifra de mujeres que han sido asesinadas? ¿Qué pensarán ellas y sus familiares de cómo se está utilizando todo esto? Se ha preguntado Reyes. Claro. Dice, en declaraciones a los medios de comunicación, la parlamentaria de Ciudadanos ha dicho que le parecía curioso que se dedicara tanto tiempo a hablar de la maternidad subrogada con la intención de considerarla como una forma de violencia sobre la mujer, ¿no? Y entonces se ha dedicado a hablar del proyecto de Ciudadanos que defiende, dice que el PSOE ha dado a entender que quiere considerar la maternidad subrogada como una forma de violencia machista, y nada, insistencia. Ciudadanos dice que no tiene que por qué ser así y que las terribles cifras de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas no tienen nada que ver con la gestación subrogada. Claro, una se queda así y dices, lo entiendo todo, ¿no? No entienden nada, ahora lo entiendo todo. Claro. Hay una reflexión que a mí me gusta particularmente, que ilustra esta reacción, que no es la única, O sea, la he citado porque es noticia, pero muchas veces se dice, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con otras cosas? ¿No? ¿Y qué tiene que ver eso con los asesinatos de mujeres? Bueno, a mí me gusta la reflexión que hace Luisa Posada. Luisa Posada, claro, en su último libro, que os recomiendo muchísimo, el de Reflexiones y Críticas Feministas, claro, identifica la violencia de género, obviamente, como todas la identificamos como las prácticas de dominio que todo sistema de dominación establece, ¿no? Es un sistema de dominación al que denominamos patriarcado. Con lo cual, eso requiere situar la violencia de género en su contexto. Y su contexto es el de este sistema de dominación, que como ayer exponía Rosa Cobo, es imposible entender muchas opresiones sin entender cómo interaccionan tres principales sistemas de opresión. El sistema de opresión capitalista, el sistema de opresión patriarcal o de dominación patriarcal y el de la raza-culturas, ¿no? Como matizaba. Bien, pues requiere situar, por lo tanto, la violencia de género, entender estas prácticas de dominio dentro del propio sistema de dominación. Y concluye Luisa Posada, de ahí que la violencia de género sea un efecto que la propia vida político-social siga generando. Voy a utilizar sus palabras. Voy a leeros un parrafito que es esclarecedor de todo punto. Dice, esto es tanto como decir que la misma estructura social que, a través de diversos vehículos de expresión y también individualmente, condena el hecho en sí de esta violencia y sus manifestaciones luctuosas, perpetúa a la vez las condiciones de dominio de un sexo sobre otro como estructura central de relación y con ello sigue haciendo posible esa violencia. Es decir, nos lleva a una obviedad, es lo que expresa esta parlamentaria de Ciudadanos. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Claro, si la quitas de contexto, nada tiene que ver. O sea,
¿Eso qué significa? Que se puede rechazar, como se rechaza, que es lo que critica Luisa Posada, se rechaza, y lo vemos cada vez más, la expresión, la manifestación de la violencia machista, pero el hecho del rechazo no lleva aparejado la cuestión de que se tenga conciencia crítica de ese sistema de dominación, y que por lo tanto estos son prácticas de dominio, y que por lo tanto estas prácticas de dominio pueden ocurrir primero en muchos lugares, pueden ocurrir dentro del domicilio, pero también en el ámbito laboral, pero también en el ámbito sanitario, pero también en el ámbito del ocio, pero también, es decir, se extienden por todos los ámbitos de la vida. Y además, lo que ocurre con esto es que dificulta enormemente la conceptualización. Es decir, claro, la ausencia de conciencia crítica, que ayer, de la que ayer, bueno, se dio buena cuenta, creo que Amelia, ¿no? Amelia Valcárcel, al hablar de ahora cualquiera se pone la etiqueta de feminista, porque bueno, te puedes poner la etiqueta de feminista y total decir completamente, ¿no?, lo contrario, bueno, y no pasa nada, ¿no? Bueno, eso es lo que denota esa ausencia de conciencia crítica. ¿Y por qué esa conciencia crítica? Bueno, ¿cuándo hemos tenido o cuándo ha sido el feminismo un movimiento y una teoría de masas? Nunca, ¿no? Jamás, ¿no? Es una teoría crítica del poder. Es crítica del poder, es del poder patriarcal y, por lo tanto, siempre ha habido reacciones patriarcales. Y, como decía Susan Faludi en su mítico libro ya de Reacción, es decir, cuando parece que las mujeres podemos alcanzar una posición diferente, es decir, acercarnos a posiciones de igualdad, es cuando parece que estamos a punto de alcanzarlo, es cuando efectivamente todo el sistema de dominación, cualquier sistema de dominación, reacciona para perpetuarse, para defenderse. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace a través, obviamente, de muchos medios. Y uno de esos medios, o algunos de ellos, son confusiones conceptuales, porque no hay conciencia crítica. Y bueno, uno de esos medios del que se hablaba ayer es algo bastante preocupante. Algo bastante preocupante que en lo que asistimos en los últimos tiempos de una forma mucho más patente. Y sobre todo yo lo veo con instalación de nuevos gobiernos, de gobiernos de coalición, sobre todo a nivel de comunidades autónomas, de ayuntamientos. No es una crítica generalizada, pero sí observo. Bueno, no solamente yo, también lo hemos comentado, pero sí observo que esas posturas que podríamos decir o tendencias que se enmarcan dentro de el postfeministas, ¿no?, podríamos llamarlo así, postfeministas, rechazan un concepto básico, empoderador, liberador y que todavía no hemos desarrollado para las mujeres, que es el concepto de igualdad. El concepto de igualdad, sobre el que ahora entraré y me centraré para hablar sobre ello, el concepto de igualdad, yo no sé si estaréis de acuerdo, pero parece que no goza de buena prensa ahora. O sea, se sustituye igualdad por diversidad, ¿no? No tenéis esa... yo es que lo veo también en muchos textos legislativos y también incluso eso de feministas de la igualdad, que antiguo, tal, ¿no? Claro, tenemos un concepto que apenas nosotras lo hemos saboreado, ni siquiera lo hemos probado, ahora explicaré sobre ello, pero tenemos un concepto que está siendo un concepto que es normativo, que es un deber ser, lo hemos cambiado por un concepto que es un ser, que es ontológico, que es el de diversidad. Vamos a ver, voy a hacer aquí una pequeñísima aclaración. Lo contrario de igualdad, ¿qué es? Desigualdad, ¿no? Pues eso parece que no está tan claro, porque dicen, no, lo contrario de la igualdad es la diferencia. No, no es así.
Diferencia, en cualquier caso, tendría como antónimo, ¿no?, la uniformidad, que es precisamente a donde nos remite la diversidad. Quiero decir, se está sustituyendo igualdad por diversidad en el empeño de no sucumbir a una uniformidad. Pero si la realidad no es uniforme, pero si las personas no somos uniformes, ni somos idénticas, ni somos homogéneas, eso es lo que va a desactivar, o lo que va a contribuir a desactivar al sujeto mujeres y al sujeto mujer, que es precisamente este sujeto que apenas hemos comenzado a construir. Es decir, ya llevamos casi 3 siglos de feminismo, claro que sí, pero apenas estábamos empezando. Y cuando ya tenemos las claves, cuando ya hemos llegado a un punto en el que sabemos reconocer qué es lo que ocurre y cómo actuar en ello, entonces de repente nos dicen que ya no somos sujeto, que ese sujeto no existe. Vamos a ver. A ver, lo que se niega es la existencia de una opresión de género común, ¿no?, como dice Rosa Cobo, y entonces es un cuestionamiento constante de la categoría de mujer. Y ahora lo que prima es la diversidad, y la diversidad no nos remite a igualdad. La diversidad nos remite o nos oposita a uniformidad. Vale, es lo contrario de uniformidad, es lo contrario de homogeneidad. Reconozcamos todas las diferencias identitariamente. Y una identidad se esencializa. Entonces, somos todo el mundo esencias. No podemos así transformar nada. Al contrario. Al contrario. Entonces, situémonos en el contexto, ¿no? Y para hablar, bueno, al margen de esto, digo, hay también una confusión conceptual, no solamente aquí, sino en el derecho, ¿no? En el derecho hay una confusión conceptual enorme que proviene de la propia construcción del derecho y proviene de la propia construcción de lo que produce el derecho, que en definitiva son las instancias de poder, que es el Estado, ¿no?, la forma de organización política que conocemos, y los actores que operan en el Estado. A mí me gusta mucho decir que el derecho, para simplificar, es la manifestación jurídica, o sea, en normas, de las relaciones de poder existentes en una sociedad, ¿no? Y unas normas son más eficaces que otras o se perciben como más obligatorias que otras en la medida en que esas normas estén aceptadas, asumidas y reflejen bien los poderes, esas relaciones de poder en la sociedad. Bien, para situarnos, por lo tanto, en la comprensión de la violencia de género, de este sistema patriarcal, de por qué hay esa confusión conceptual en las leyes, por qué violencia de género se remite en nuestra ley, que es una de las 3 leyes de los 27, antes 28 Estados miembros, ahora 27, es una de las 3 leyes que aparece con esta terminología, violencia de género, junto con Alemania y no sé qué otro ordenamiento más, perdonadme ahora mismo, pero sin embargo luego remite a o limita la expresión violencia de género a la violencia en las relaciones afectivas, ¿no?, confundiéndose también con violencia doméstica, excluyendo otras formas de violencia que luego están reconocidas en la Ley de Igualdad, como son el acoso sexual, el acoso por razón de sexo y otras que han estado incorporadas al Código Penal, la violación, las agresiones sexuales, es decir, lo tenemos todo disperso, es una dispersión y eso induce a confusión. Y el Convenio de Estambul, ahora diré algo sobre ello, no nos aclara nada. Entonces, para comprender este sistema y para comprender cómo, cuando pedimos un pacto de Estado, ¿qué es lo que queremos decir?
es necesario situarse en los orígenes de las propias formaciones, organizaciones en las que vivimos, las propias organizaciones políticas, las formas de organización política. Y el Estado es una forma de organización política que todavía subsiste. Estamos hablando de crisis del Estado, estamos hablando de modelos de integración supranacional, de otras formas de organización, pero es cierto que está en crisis en el sentido de transformación, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? ¿Cómo se origina el Estado? Y no sé cuánto tiempo me queda. Bien, voy a ir un poco deprisa. 10 minutos, porfa. Venga, 10 minutos. Bueno, ¿cómo se origina el Estado? Porque esto es importante para entender qué significa toda esta violencia contra las mujeres, para entender ese contexto patriarcal, dónde tiene su origen y cómo se expande. A ver, el Estado como forma de organización política actual, el Estado moderno, tal y como lo conocemos, se origina o tiene una característica peculiar que no hemos abandonado, que es una definición del poder, que es la soberanía. El elemento soberanía nunca antes, en las anteriores formas de organización política, había estado presente. No podemos entrar en cuáles son los factores minuciosamente que provocan la aparición del Estado moderno, pero sí podemos decir que, curiosamente, lo que hace que surja el Estado moderno en forma de estados absolutos, de monarquías absolutas, básicamente, que se empiezan a fraguar en el siglo XIV, ese Estado surge, esa nueva forma de organización política del poder, en contraposición al Estado feudal, sirve curiosamente para tratar de salvar el modo de producción feudal. Es decir, el modo de producción feudal, aquel sistema económico, había caído en tal momento de crisis que se necesitaba reorganizar los poderes, centralizar el poder, es decir, que el modo de producción determina los cambios en el modo de organización política. Claro, se hace para salvar a ese modo de producción, pero resulta que la nueva forma de organización política lo que hace es generar otro modo de producción diferente, el capitalismo, inicialmente en su forma o en sus orígenes con el mercantilismo, pero origina el capitalismo de tal modo que tenemos unas formas de organización política en los estados y un modo de producción, un sistema económico, el capitalismo, que ambos asimismo resultan funcionales. Resultan funcionales. Bien, eso es un apunte. Voy con la definición del Estado, con ese elemento nuevo de soberanía, tal y como lo definió el gran teórico de la soberanía del Estado, quienes sois juristas aquí, politólogas y demás, seguramente que me entenderéis, que es Bodino, ¿no? Jean Bodin, que es el máximo teórico, el exponente, ¿no?, de esa teoría del Estado, de la soberanía del Estado, define al Estado como el recto gobierno de lo que es común a todas las familias con poder soberano. Recto gobierno de lo que es común a todas las familias con poder soberano. Está definiendo el Estado como ámbito público y está ya claramente desde ese inicio diciendo: las familias no son Estado, van a ser muy importantes para el Estado, para la conformación misma del Estado, para la conformación de ese orden público que va a ser el Estado. Pero quedan ahí. Recto gobierno de lo que es común a las familias. Y lo que no es común a las familias, ¿quién lo gobierna? El pater familias, ¿no? El padre de familia. Necesitamos, de tal manera que necesitamos, en el ámbito del Estado, vamos a necesitamos a un soberano que centraliza todo, el monarca absoluto, la soberanía, un poder soberano.
Y el correlato para las familias va a ser los padres con su poder soberano también. Que no se puede llamar igual, no se puede llamar igual, como lo llamamos la patria potestad, ¿no? La patria potestad, la propiedad, ¿no?, de esas familias. Bien, bien, ya tenemos ahí una gran división, ya tenemos una división de lo que es relevante, de lo que interesa, de lo que es común a todos, que es el Estado, y otra que es lo que no interesa, lo no relevante, lo irrelevante, pero sin embargo constitutivo de lo otro, porque sin familias no hay Estado. Y esto ya lo dijo Aristóteles, ¿no? O sea, que tenemos un soberano estatal que tiene el poder coercitivo, y tenemos un soberanito para cada familia, que es el pater familias, el padre de familia, la patria potestad, sobre el que el Estado va a delegar la representación de la familia y va también a darle la posibilidad de actuar efectivamente como un soberano, con jerarquía, que no un poder. La soberanía es un poder que no reconoce superior, y si no reconoce superior no puede reconocer a un igual, de cara al interior de la familia, ¿de acuerdo? Con lo cual, el Estado da al pater familias el monopolio de la violencia legítima, que lo tiene el Estado, lo tiene el pater familias para los miembros de su familia. De tal manera que se origina el ámbito público, por un lado, el ámbito privado, el ámbito familiar o doméstico, donde estamos las mujeres sometidas, y los hijos y las hijas, y todo aquel que viva en la familia, sometidas al paterfamilias. Y esa situación, es decir, ese estado absoluto y esa división, va a permanecer cuando empezamos a hablar de los orígenes del Estado democrático, cuando empezamos a hablar de los orígenes del constitucionalismo, de las declaraciones de derechos. ¿Por qué? Porque esa configuración del Estado no va a cambiar. Lo único que va a cambiar es la titularidad de la soberanía, porque de estar en las manos del monarca absoluto, va a estar en las manos del pueblo, de la nación, en principio de la nación, luego del pueblo, pero no cambia la estructura, y esto es fundamental, no cambia esa estructura en absoluto, siguen sirviéndose de las familias, la familia se va a convertir, y lo es todavía hoy en día, y de eso podríamos desarrollar muchísimo, un elemento fundamental para la definición de cualquier forma de organización política, y sobre todo en la que estamos, de los estados. De tal manera que cuando se inicia ese Estado democrático, el Estado liberal de derecho, en el siglo XIX, Vale, no, es que ya, y todavía no había entrado ni en materia. Bueno, eso me suele pasar siempre. Digo que de tal manera que cuando se producen esas revoluciones liberales, se habla de las declaraciones de derechos, se produce algo, una transformación radical en ese ámbito de las relaciones del poder político, en el ámbito público, en el ámbito de la organización estatal. Y es que pasamos de que esas relaciones estén articuladas desde el principio de jerarquía y de dominación y de sumisión con respecto al monarca absoluto, ahora ya no. Ahora las relaciones que van a regir en el ámbito público va a ser el principio de igualdad. La igualdad formal entre todos los ciudadanos, la igualdad. Y en aquello que no sea la competencia más directa del Estado, es decir, en el ámbito privado, no en el familiar, en lo que no concierne a la organización de la vida pública y la toma de decisiones en la vida pública y esos derechos básicos en la vida pública, en todo lo demás regirá el principio de libertad, que no había regido nunca. Es el correlato, ¿no?, en el ámbito privado. Bueno, y eso es conforme se dibuja, y ahí se dibuja la exclusión de las mujeres de ese ámbito
del ámbito público, como bien sabemos, y no me voy a detener. La dependencia en el ámbito privado, se les priva de su propia personalidad, de su propia capacidad jurídica, de su capacidad de obrar. O sea, se las hace absolutamente seres dependientes, no libres, sin autonomía y la voluntad, y encima se las pone o se las sigue manteniendo en la familia. Fijaos, si separamos por ámbitos, los principios de igualdad formal, los principios de libertad rigen en todos los ámbitos, rigen en el ámbito público, rigen en el ámbito del mercado, de las relaciones sociales, pero no en el de la familia, donde se sigue manteniendo sin ningún pudor la soberanía del padre, sin ningún pudor. Es decir, lo pone incluso en el Código Civil, se puede ver en el Código Civil napoleónico, en los nuestros, etcétera, etcétera. Y ese esquema no ha variado. Comienza a variar con las constituciones normativas, que son las constituciones que tienen lugar en el contexto occidental y en el contexto europeo, concretamente, del siglo XX, mitad del siglo XX, pongamos después de la Segunda Guerra Mundial. Son unas constituciones donde ya sí se nos reconoce a las mujeres, como con el principio de igualdad formal. ¿Cómo? Asimilándonos, ¿no?, a los varones. Y donde por primera vez se dice que la igualdad de los cónyuges en el matrimonio va a ser el principio que va a regir esas relaciones. Eso viene con posterioridad. 2 siglos de igualdad y libertad en todos los ámbitos, y en este que había sujeción, de repente, ¿cómo se come esto? Es decir, no, eso continúa. Es decir, la igualdad material no ha penetrado ahí. Nos situamos en las constituciones normativas. ¿Qué son las constituciones normativas? Son las constituciones llamadas del Estado social. ¿Qué son las constituciones del Estado social? Son unas constituciones, entre las que se incluye la nuestra, que simbolizan el pacto del capital y el trabajo para la convivencia. Sitúan un mínimo de derechos para articular la convivencia y ejemplifican ese pacto. Eso se puede ver en nuestra propia Constitución por el hecho de que, por ejemplo, como interlocutores sociales esenciales, en el título preliminar tenemos a los sindicatos y a las organizaciones empresariales, por ejemplo. Dentro de los derechos fundamentales, aparte de derechos universales tal y demás que hay, ¿qué tenemos? Pues tenemos los derechos de sindicación y los derechos de huelga, que no pertenecen a todo el mundo, sino a la clase trabajadora. Nada más, ¿no? Tenemos un título 7º de la Constitución dedicado a Economía y Hacienda, donde se habla de la intervención del Estado en la economía. ¿Y nosotras dónde estamos? ¿Dónde estamos ahí? ¿Dónde estamos ahí? Pues mirad, estamos muy malamente en la Constitución. Y por eso, es decir, ¿qué es lo que ha pasado con nosotras? Y sí que acabo. Ayer Marisa Soleto decía, esto se lo he escuchado a Mar muchas veces. Bueno, aquí ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que nos niegan nuestra condición de sujetos, había dicho al principio. Vamos a ver. Resulta que según lo que se hace con el principio de igualdad formal para igualarnos, a las mujeres, es lo que mi compañera de la Red Feminista de Derecho Constitucional, Jasone Astola, de la Universidad del País Vasco, que es lo que decía ayer Soleto, dice: el derecho no nos hace a las mujeres iguales a los hombres, nos hace hombres y por lo tanto iguales. ¿No? Claro, no nos hace a las mujeres iguales a los hombres, nos hace hombres. En la medida en que no encaje todo lo que no encaje ahí, va a ser tratado en el derecho como una excepción. Léase la regulación de la interrupción del embarazo, que es tratada como absolutamente una excepción y no está reconocida como derecho. Y luego hay otro aforismo. Dentro del estado del bienestar, ese estado social, lo que contempla es el conflicto capital-trabajo. Pero un conflicto capital-trabajo que no tiene ningún conflicto con que todo eso necesario para el mantenimiento del trabajo lo hagan las mujeres gratuitamente. Esto hay otra compañera, desgraciadamente fallecida, vaya desde aquí un recuerdo para ella, Eva Martínez Sampere, de la Universidad de Sevilla, también de la Red Feminista de Derecho Constitucional, que decía: las mujeres somos el estado del bienestar del estado del bienestar. Claro. Y cuando hemos querido ir más allá, pues no nos han dejado.
¿Cómo estamos las mujeres en la Constitución? Pues estamos ocultadas porque estamos asimiladas a los varones, estamos simbólicamente con menos poder que los varones. Mirad la preferencia de la mujer, del varón sobre la mujer en la jefatura del Estado, que simboliza todo el poder del Estado. Y mirad dónde más estamos, pues estamos en el matrimonio, que es el único punto donde habla de mujeres, la Constitución, en el artículo 32, y luego estamos, sí, en la familia, ahí, cuando se habla de familia en la Constitución. Cuando se habla de familia en la Constitución, por ejemplo, en el artículo 50 establece como obligación de cuidado de los mayores, las primeras obligaciones son de la familia y luego ya sí eso, del Estado. Quiero decir, eso es el panorama que tenemos. Y en ese contexto es donde se pretende entender la violencia. ¿Se entiende este contexto? Toda esa situación patriarcal, es decir, si la violencia legítimamente se ejercía por el paterfamilias, dentro de la familia, eso naturalmente irradia a todos los demás ámbitos. Si hemos estado sujetas en un ámbito, ¿cómo vamos a estar en condiciones de igualdad en los otros? Ahora, desde el derecho se configura un sujeto único, individual, y esa concepción o la cambiamos a una concepción estructural de la desigualdad, lo cual requiere nuevas fórmulas del derecho, o no vamos a avanzar nada. Bueno, me he quedado absolutamente a la mitad de todo lo que quería decir. Siempre te pasa igual. Bueno, pues muchísimas gracias, Mar. Vuestro turno. Silvia. Silvia, Maite. Hola, buenos días a todas. Gracias, Inmaculada. Gracias, Mar. Por supuesto, Meli, por esta fantástica mesa. Pero a mí me gustaría ver, ya que tenemos la oportunidad de teneros aquí, preguntarle a Mar cómo se lleva eso del activismo y pertenecer a la judicatura, ¿vale? Es algo muy personal, Mar. Y ahora, ya que tenemos también a Inma, me gustaría que nos hablaras de la sentencia que declara a violencia de género como problema de orden público. Creo que me gustaría que incidieras un poquito más. Y también que nos hablaras, porque has hablado de que hay una mayor formación, hay una mayor sensibilización en los actores que intervienen en casos de violencia de género, pero me vas a permitir que yo sea un poco crítica con los jueces y las juezas. Creo que en ese ámbito nos queda todavía mucho por hacer, y ya que estáis las dos aquí y tenéis amplia experiencia, que me dijerais cómo veis vosotras en ese sentido el estado de la cuestión, que por eso se llama así la mesa. Sabemos que la violencia de género es una cuestión de Estado, debería ser una cuestión de Estado, pero por eso se llama así la mesa, porque al final es el estado de la cuestión, y por eso estáis las dos aquí. Muchas gracias. Si os parece, seguimos con la dinámica de ayer y que intervenga ahora Maite, después la compañera de segunda fila que está ahí. Maite. Sí, bueno, muy buenos días. Gracias a todas por esta intervención. Yo os estaba escuchando hablar y habéis hablado las dos del pacto de Estado. Por cierto, también hay una noticia de ayer o de anteayer, que es que la presidenta del Instituto de la Mujer ha declinado comparecer en la comisión, que la conocéis las dos por razones evidentes, y desde luego se ha lucido aquella famosa entrevista que hizo en público en la que calificaba la violencia de género como un no sé qué que no se puede entender, y que las mujeres lo que tienen que... Estamos trabajando y las mujeres lo que tienen que saber es que hay que decir que no a la violencia de género. Bueno, pues efectivamente es un ejemplo de lo que decía Inmaculada, de cómo desactivar un organismo colocando a una persona radicalmente ineficaz al frente del mismo. Pero yo quería hablar del Pacto de Estado porque para mí, igual vengo de donde vengo del País Vasco, el referente más claro que tengo de un Pacto de Estado es el Pacto de Estado antiterrorista. Si hablamos de los abordajes de la violencia, en este caso del abordaje de la violencia de género, evidentemente está el nivel legal, el nivel político, el nivel institucional y el nivel social.
Y dentro del nivel social hay un apartado que es el apartado simbólico, que es importantísimo. El pacto antiterrorista del año 2010 tuvo dos elementos fundamentales. Lo primero fue que permitió movilizar una cantidad ingente de recursos económicos y de recursos humanos para la erradicación, en este caso del terrorismo, y sobre todo tuvo un elemento fundamental en el nivel simbólico, que fue la deslegitimación absoluta de la violencia. Y creo que esa es una parte del pacto de Estado que efectivamente, aunque tenemos la parte legal que comentaba Inmaculada con la Ley Integral de Violencia y con la otra parte de la arquitectura legal, que es la Ley de Igualdad, sí que nos sigue faltando la deslegitimación extrema de la violencia, la deslegitimación radical de la violencia de género. En este estado, como decía ayer Rosa Cobo, de misoginia extrema, necesitamos un elemento catalizador de la deslegitimación social radical de la violencia contra las mujeres. Y yo creo que ese papel, si lo hacemos bien, lo puede cumplir el Pacto de Estado. Bueno, pues, bueno, felicitaros a las dos por vuestras intervenciones, ha estado genial. Yo quería tocar un tema que, bueno, a ver si sé cómo preguntar esto y no me lío. En relación con lo que ha dicho Mar, sobre el tema diversidad, etcétera, etcétera, ¿no? Yo, es que últimamente no, de hace ya unos años, ¿no? Pero bueno, yo así viendo la ley y estas cosas, ¿no? Noto una especie de confusión jurídica y social a veces entre lo que es el concepto de género. Y me parece que es importante por el tema sobre todo por el tema de violencia de género. Bueno, en definitiva, todo lo que nos afecta a nosotras, como bien estabas diciendo tú, ¿no? Es un tema que, bueno, a ver, porque lo que yo noto es prácticamente una confusión entre lo que es el género o sea, se ha confundido lo que es el género como medio de opresión hacia la mujer como medio identificativo de la mujer. O sea, es decir, o sea, sería el género lo que identifica, o sea, una identidad y no un medio de opresión. Por eso yo no sé si sería conveniente o no aclarar más jurídicamente o no el tema de la diferencia entre sexo y el género como medio de opresión, ¿no? Y no como identidad. Porque, bueno, yo creo que por ahí vienen más o menos los follones estos que están armando conceptualmente y bueno, no sé qué piensas tú y qué trascendencia política podría tener esto y jurídica. Ya está, esa es mi pregunta. Gracias. ¿Ya se han acabado? Bueno, pues felicidades a la mesa, felicidades Mar, felicidades Inma, soy Ángela Escribano. A veces yo me muevo en el ámbito sanitario, da la impresión que solamente vamos al ámbito penal, a lo poquito que se ha desarrollado del ámbito penal. Recogiendo lo que decía Inmaculada, de la eliminación de la asignatura, yo, por ejemplo, Educación para la Ciudadanía, los médicos y las médicas que tienen que hacer los informes médicos a las pacientes que ya llegan con un grado evidente de sospecha de maltrato, no tienen ningún conocimiento durante su carrera de lo que es la violencia de género. Enfermería está empezando a tenerlo ahora y matronas también. En el País Valenciano tenemos un proyecto importante porque está ahora Carmen Montón como consellera de Sanidad y estamos haciendo un empuje. Pero sí que es cierto que si nos vamos solamente a la parte penal nos olvidamos del principal. Si no enseñamos, si no se desarrolla la parte educativa, la parte en las universidades de lo que es la violencia, cómo podemos evitarla, se están generando nuevos agresores que la única salida que tenemos sigue siendo el ámbito penal y no evitamos que se detecten. En el ámbito sanitario ya hemos fallado en la prevención y generamos el fracaso. Allí lo que hay es fracaso. Pero siguen llegando a urgencias o a primarias sin saber qué es la violencia de género y por qué se produce y cómo preguntarle a las pacientes que llegan. Entonces, el ámbito penal está bien y es confuso, pero ¿qué hacemos que en el ámbito preventivo? La educación, las universidades, las carreras. ¿Qué hacemos ahí? Gracias. ¿Queda una palabra? Las dos últimas palabras, sí, y así cerramos. Sí. Yo voy a ser muy concreta y en relación con lo que ha comentado Mar de los tiempos y de los tiempos de las mujeres víctimas y del aquí y el ahora,
Claro, las profesionales que estamos trabajando con las víctimas de violencia nos encontramos que el sistema judicial está siendo una losa para estas mujeres, que está entorpeciendo sus procesos, por lo tanto está entorpeciendo sus vidas. El final del trabajo con una víctima, de que el proceso judicial sea favorable y la apoye a que ese proceso sea duro, difícil y termina condicionando la resolución de los casos, otras muchas cosas también, pero bueno, aprovechando que tenemos a dos juristas en la mesa fantásticas, pues quería preguntarles, las que estamos en el aquí y el ahora, de trabajar día a día con las mujeres, ¿qué podemos hacer? Porque es que nos encontramos con montones de dificultades y es que nos condiciona completamente, desde la falta de formación de los abogados del turno de oficio supuestamente especializado, la falta de formación, y yo ya no diría falta de formación, el machismo explícito de muchas personas en la judicatura, hombres y mujeres, y muchas veces no sabemos qué podemos hacer para cambiar eso, ¿no? Que imagino que es muy complejo y que nosotras, no nosotras como profesionales ya, sino las mujeres víctimas necesitan de una respuesta ya, de una solución. Es muy complejo, pero bueno, gracias. Hola, buenos días. Bueno, voy a ser también lo más breve posible. Os doy las gracias, por supuesto, y estoy muy contenta de estar aquí. Es la primera vez que vengo. Quería referirme a lo que ha planteado Mar sobre el concepto de diversidad que está tan de moda. Y es verdad que este concepto desactiva cualquier propuesta de movimiento colectivo transformador y está permeando todo tipo de organizaciones sociales, políticas, porque claro, con eso de que la diversidad hay que atenderla y hay que ver que cada persona finalmente somos valiosísimos, somos divinas y divinos, entonces claro, esto desactiva en cualquier campo. Yo, por ejemplo, ya sabéis algunas que trabajo en el laicismo, y ahí también pues hay personas que si se plantea el tema de feminismo y laicismo o en otros ámbitos, es decir, pero ligando también con lo que planteaba Rosa y Cobo ayer y otros debates que estamos teniendo, cualquier movimiento que no vea qué agenda tiene y qué planteamiento y qué planes tiene la sociedad neoliberal, el capitalismo, si no lo tenemos siempre esa perspectiva, realmente nos van a intentar ganar la partida. Por lo tanto, yo reivindico, y también atando con lo de los carnets, que cualquier cosa no es cualquier cosa. Hay gente que llama democracia o que llama feminista o que llama… Pues no, hay que decir que tenemos contenido, que tenemos historia, que tenemos genealogía y que no van ahora a definir cada uno lo que le dé la gana, el feminismo u otro movimiento. Muchas gracias. ¿Vale? Mírame, como queráis. Contesto ya todo lo que me han preguntado. Pues muy bien, muchas gracias por las intervenciones porque realmente son un amplio complemento a la mesa y son muy enriquecedoras. En cuanto voy sintéticamente a intentar contestar las que pueda afectar un poco a mi intervención, y la primera de ellas puede ser la de Silvia, en relación a ampliar la noción de seguridad pública en el contexto de la configuración del Estado y relacionado con los delitos de violencia de género. Bueno, yo creo que fundamentalmente, y explicaré el antecedente real, fue un caso que tuvimos en nuestro tribunal donde fundamentalmente vino un recurso de la Abogacía del Estado contra una sentencia dictada por un juzgado de lo contencioso administrativo que reconocía el derecho de un extranjero a residencia de larga duración a pesar de estar condenado por 2 delitos de violencia de género contra la pareja. Y se sometía a consideración de nuestro tribunal por parte de la Abogacía del Estado que había que denegarle la autorización de residencia a larga duración
porque a pesar de reunir el requisito de permanencia durante 5 años continuados en España, había cometido delitos que afectaban a la seguridad pública. Y esta es una de las causas por las cuales el Estado actúa preventivamente y puede determinar prohibición de residencia. Sin embargo, la sentencia estimó que el delito de violencia de género no se podía considerar como de orden público o seguridad pública, puesto que había sido simplemente una primera condena por una leve lesión y la segunda condena que había sido por vejaciones. Y además existía un hijo en común y él, bueno, parece que pagaba la pensión alimenticia. Cuando llegó a consideración de este tribunal, pues lo que se hace en estos casos, se analiza la legislación vigente, la jurisprudencia aplicable y comprobamos que efectivamente la violencia de género y la violencia contra las mujeres en el ordenamiento español está configurada como el ataque a uno de los derechos fundamentales, como es la dignidad humana, y por lo tanto, en cuanto que afecta a dignidad humana y derechos como integridad física y otros, son derechos fundamentales que necesitan y que entran dentro de lo que es la línea o uno de los requisitos para ser considerado cuestión de orden público. Y en segundo lugar, es una cuestión que afecta a un alto número de mujeres y que afecta a las mujeres por razón de sexo. Por lo tanto, la voluntad normativa que hasta la fecha tenemos con las leyes en materia de violencia y en materia de igualdad lo configuran claramente como una cuestión de orden público, que significa que es un valor esencial a proteger por nuestras instituciones y que el Estado tiene la obligación de actuar preventivamente. Y una de las maneras de actuar preventivamente es denegando autorización de residencia permanente a la persona que no ha respetado ese derecho durante la época de convivencia en España. Este era el razonamiento del caso concreto. Y, en mi opinión, pone en valor, da un paso más en el sentido de que al configurarlo como una cuestión de seguridad pública ya claramente está señalando algo que ya se tiene que plantear, como es la responsabilidad del Estado en el caso de femicidios y en el caso especialmente o particularmente de femicidio de mujeres que entraron en contacto con el sistema de administración de justicia, solicitaron protección y no la obtuvieron. Es decir, que se configura como dentro de lo que son los valores mínimos que el Estado tiene la responsabilidad de proteger por afectar a una parte de su población. Fundamentalmente, esta era la idea que subyace y que por lo demás ha venido siendo ya recogida por otros tribunales. En segunda cuestión, la cuestión de la formación. Efectivamente, coincido con Silvia que podemos mejorar la formación y también con Ángela y yo estoy de acuerdo en que hay que reactivar la importancia de la formación continua y permanente en esta materia en todos los ámbitos y en todos los sectores. Pero cuando me refiero que ya hay personas preparadas, lo digo con todo convencimiento, porque indudablemente hoy día conocemos en diversos ámbitos cuántas personas ya han incorporado la perspectiva de género, intentan llevarla dentro de su ámbito, es decir, hemos evolucionado innegablemente. Y, por ejemplo, si analizamos los informes de impacto de género que se realizan como instrumento de transversalidad, vemos cómo
pues afortunadamente ya hemos avanzado en esa línea, no podemos decir que somos neófitos, pero indudablemente hay que mejorar la formación de aquellos que tienen especial capacidad de decisión, y en este punto sí que puedo aportar que en la comparecencia que tuve en el Congreso de los Diputados, una de las propuestas que yo hice es crear la jurisdicción especializada en violencia sobre la mujer. Hasta ahora solo se consiguió que existiera formación previa antes de tomar posesión del destino, pero la propuesta es que de igual manera que hay una jurisdicción especializada en lo mercantil, en lo social, lo contencioso, que lo haya en la jurisdicción de violencia sobre la mujer, para garantizar que son personas, que se van a capacitar personas que tienen interés en la materia y que van además a tener una carrera específica en esta materia, ¿no? Entonces, esta es una de las propuestas para mejorar la formación en el ámbito de la judicatura, pero yo tengo que coincidir con Ángela que la formación tiene que ser transversal en todos los sectores. Y cuando planteaba el tema de la sanidad, a mí, por ejemplo, se me ocurre que a través de los consejos sociales y económicos de las universidades hay que tener una especial vigilancia para que se actúe con el género de manera transversal, porque, por ejemplo, todo en el ámbito sanitario, pero también en la Facultad de Psicología, porque luego los equipos psicológicos, qué impacto tienen en los procesos judiciales, pues ya lo conocemos, ¿no? Entonces, sí que se necesita, yo creo que poner en valor los estudios de género dentro de las universidades, porque desafortunadamente a veces parece que tienen la consideración de segundo o tercer grado dentro de lo que es la dogmática tradicional jurídica y el dogmatismo científico de la que se arropan a otras ramas del ordenamiento jurídico. Entonces, tenemos que conseguir que sean estudios de primer nivel, que tengan alta consideración y que impregne el conocimiento en general, porque eso es fundamental, que esté el género y las mujeres dentro del conocimiento y el acervo intelectual y filosófico. En cuanto a, bueno, totalmente de acuerdo, yo creo que es una aportación muy interesante la que ha hecho la compañera del País Vasco. Las claves del éxito es de legitimar nuevamente la violencia de género y apoyos económicos y materiales. Y en cuanto al tema de la doble victimización o daños añadidos de las mujeres cuando acuden al sistema de justicia, pues es que se aprobó el Estatuto de la Víctima en el año 2015 con 0 euros de presupuesto. Y en el Estatuto de la Víctima vienen medidas tales como hacer evaluación individualizada de necesidades de las mujeres. ¿Qué las hace si no hay dotaciones económicas? Y en el Estatuto de la Víctima se viene otra vez a decir que se crean oficinas de asistencia o servicio a las víctimas cuando ya existían, pero con 0 euros. Y en el Estatuto de la Víctima se establece que no es más que la transposición de una directiva europea, pero se aprobó en 2015 con 0 euros. Entonces, claro, esta es la cuestión. Las mujeres lo sabemos. Cuando entran en contacto con el sistema judicial, lo que necesitan es apoyo, reforzamiento antes, durante y después. Porque el proceso penal no le va a solucionar el problema. Es decir, le va a dar un resarcimiento moral en forma de pena y quizá pueda obtener alguna indemnización económica, pero tiene que reconstruir la vida. Y la vida se reconstruye con apoyos, con redes sociales asistenciales y con medios. Por lo tanto, creo que es muy importante avanzar en evitar dobles victimizaciones que se siguen produciendo, pero indudablemente se necesitan dotaciones económicas, porque todavía estamos viendo en las salas de vistas cómo se va con el biombo de un lado para otro para que no vean a la víctima, y que entra por una puerta escondida. Esto es lo que hay que solucionar, ¿no? Bueno, y yo creo que con esto ya. Espero haber respondido.
Estamos ya fuera de horario, pero no quiero dejar, porque le habéis hecho algunas preguntas a Mar. Mar, Silvia, lo de cómo se rápido, lleva activismo y jurista y condiciones de jurista, pues relativamente mal, porque es, pero con alegría y optimismo, es decir, tratando de hacerlo lo mejor posible y sobre todo de formar a nuevas generaciones. Deslegitimación de la violencia de género, Maite. Si este pacto va a servir. He empezado con esa cita de Luisa Posada y me reitero. O sea, no es incompatible que la sociedad cada vez condene más fuerte las manifestaciones más luctuosas de esa violencia, que son los asesinatos, pero al mismo tiempo siga alimentando todo perpetuando las condiciones de dominio de los hombres sobre las mujeres. Con lo cual, el propio sistema alimenta la violencia. ¿Qué es lo que se va a deslegitimar? Eso. ¿A qué nos conduce? A esas declaraciones de Patricia Reyes. ¿Pero por qué se habla de maternidad subrogada? ¿Qué tiene eso que ver con los asesinatos de mujeres? Es decir, con lo cual llegamos a lo que planteáis prácticamente el resto, que es lo que se puede resumir y que Inmaculada ha abordado muy bien, del tema de la formación especializada, de la formación judicial. Es decir, estamos ante una cuestión de unas magnitudes, ¿no?, tremendas, porque son eso, son las prácticas de dominio, son todas las prácticas de dominio de todo un sistema de dominación que se oculta. Ya decimos, si no hay conciencia crítica, esta es la prueba de que sí hay conciencia crítica, pero todavía no suficiente, por eso necesitamos esa formación en conciencia crítica. Y aquí voy concretamente con lo que ha apuntado un poco Raquel y con lo que apuntabas, Elena. Sobre el género, la confusión, de como en lugar que se está utilizando como identidad en lugar de como medio de opresión, que tiene que ver con esos conceptos que decía yo antes de diversidad, igualdad, de esas oposiciones que se hacen ahora. Eso la normativa no está consiguiendo corregirlo. Y es la parte que me ha faltado, hablaros un poco del Convenio de Estambul, de tal y demás, ¿no?, y de toda esa normativa. Digo, no ha conseguido corregirlo porque lo que hace, o sea, no hace una apuesta, aunque sí aparecen los preámbulos, tal y demás, se hace una apuesta por poner en evidencia que hay un sistema de dominio que se llama patriarcado, o que se llama sexo, género, lo que sea. Luego define género, como lo siguiente, ya está, es muy cortito. Dice el Convenio de Estambul, en una serie de definiciones, dice, por género se entenderán los papeles, comportamientos, actividades y atribuciones socialmente construidos que una sociedad concreta considera propios de mujeres o de hombres. O sea, no hay en ningún momento una relación que, o sea, el significado de género, es decir, y además esto es una jerarquía y es un sistema de opresión. Es decir, hay una confusión de sujetos, de tal manera que asistimos a veces a las aberraciones de que se plantee que la violencia de género es bidireccional, es decir, que puede ser tanto de mujeres a hombres como de hombres a mujeres. No, o sea, no. Claro, ese es el rollo. Entonces, ese concepto de género, lo que le falta efectivamente es esa pata como medio de opresión. Por eso, además, os felicito a estas que estáis aquí de la plataforma antipatriarcado por hablar de patriarcado. Es decir, y esto es una apuesta, violencia de género, como ya hemos llegado a un totum revolutum, ¿por qué no? Violencia contra las mujeres, por el hecho de ser mujeres, porque es por eso, ¿no? Bueno, me paro aquí porque no puedo. Muchísimas gracias, Inmaculada, a Mar, y concluida esta mesa.